Sí, tal cual. Entonces, bueno, cuéntame primero un poquito dónde estás haciendo tu residencia Ujú, en tu país, digamos, ujú. y la especialidad que estás haciendo y el año de residencia que estás ahora. Ok, yo estoy en el cuarto año de medicina interna. Yo soy de México y vengo de León. Mi hospital es el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Ok, Ajá, sí, un nombre muy largo. Pero es un hospital como de tercer nivel en México. ok. Dentro de León es como hospital de referencia, entonces. Sí, es un hospital que da cobertura como a la población de varios estados alrededor. Entonces, pues es un hospital también como grande. Ok. Y estás ya, o sea, es tu último año ahora de medicina interna, o ahí Sí, son 5 años igual que aquí. no, son 4 años a diferencia de aquí de España. Y ya el Ujú. cuarto año ya es prácticamente mi último año. O sea, llegas ahora y prácticamente, ¿qué te queda para terminar? Regreso a hacer un servicio social porque, o sea, a nosotros nos piden hacer 4 meses de servicio social, que Ujú. es ir a comunidades que no tienen un acceso tan fácil a los servicios de salud. Normalmente son hospitales pequeños, pero Mm, donde hace falta apoyo de especialistas y nosotros vamos a cubrir un poco como esas necesidades. ujú. Pero vas como residente, entonces todavía no has Exacto, terminado. sí. Voy como residente, pero ya completando ese proceso, pues ya prácticamente terminé. Que ya te queda, no te queda nada. Vas a hacer adjunta, como dicen aquí. Sí, determinando eso, hacer adjuntas, sí. Y oye, ¿y qué fue lo que te motivó de hacer, o sea, de buscar hacer una rotación en el extranjero? Porque al final, pues en nuestros países la medicina yo creo que es bastante buena. No sé si tú estarías de acuerdo, pero en general yo veo que pues en México, en Costa Rica y en nuestros países la formación es bastante buena, aunque sabemos que tienen sus limitaciones, ¿no? En el caso, porque tú estando en un hospital de tercer nivel, probablemente con todas las especialidades o con todas las cosas de lo que te puede ofrecer tu especialidad, ¿qué fue lo que estabas buscando o qué querías como añadirle a tu formación que no estabas, algo nuevo que querías ver o que no tenías en en tu especialidad, en tu residencia? Pues supongo que fue como muy personal esta decisión. Como parte de mi programa académico, en el último año tengo 2 meses libres para yo elegir dónde rotar. Puede ser Ujú. nacional o internacional. Normalmente mis compañeros que quieren aplicar alguna subespecialidad, no sé, irse a cardio, neumo, endocrino, gastro, lo que Ujú. aprovechan estos 2 meses gratis como para rotar Meterse en el ahí. hospital en el que les gustaría que los aceptaran, como para que los conozcan y pues empiecen a hacer relaciones y les vaya Sí. mejor a la hora de aplicar. Pero la verdad es que yo ya no tengo como más intenciones de hacer algo más aparte de la medicina interna. Y Ujú. pues siempre me había quedado como con el gusanito de querer hacer un intercambio, porque en la universidad no pude y Ok. pues ahora siento que iba a ser la última vez que yo iba a poder hacerlo, siendo todavía estudiante, que de todas Sí. maneras es como una responsabilidad diferente a si me voy ya después siendo adjunta y por otros medios. Entonces, yo quería aprovechar estos 2 meses que iba a tener libres para poder hacer como una rotación que fuera internacional. Ok. Y escogí España porque, pues, aunque no tengo problema con el inglés, pero en Ujú. realidad no quería tener como esas barreras del lenguaje para poder como aprovechar al 100% la rotación y tener una comunicación efectiva con Ujú. los médicos. Ujú. Y pues porque también quería venir a conocer Europa antes, no había podido viajar, entonces pues para mí era un combo 2 por 1. Sí. Y por eso escogí yo venirme esos 2 meses, acá a España. ¿Te habías pensado, o sea, te habías planteado algún otro lugar? Por ejemplo, en Estados Unidos o algún otro lugar de Europa. Pues la verdad no, porque aparte como que por gustos personales quería venir justamente a conocer a España. Ok. Sí, eso, pero además, bueno, que sí, por el tema del idioma es probablemente el único país que tienes esa facilidad, ¿no? Dentro de Europa, al menos.
Sí, porque luego ya, pues fuera de eso, ujú. pues Francia, Italia, tienes que saber el idioma, ¿no? Sí, también por ejemplo hay muchos amigos que de pronto quieren ir a Alemania, pero pues sí, o sea, entender medicina en alemán está un poco Es complicado. complicado, sí. ¿Y tú te habías planteado alguna vez hacer la residencia fuera de México o no? Em, lo hubiera considerado si no hubiera pasado el examen de selección de residentes tan pronto, ¿no? O sea, como que entraba dentro mi plan B o mi plan C si no Ujú, pasaba el ENAM, que es el examen que mm, se hace en México. Pero pues ahí dejé que la vida decidiera por mí y pues como pasé a la primera dije, bueno, pues me quedo en ujú. México, no hay problema. Ujú, No, se me parece súper, la verdad, porque sí, yo normalmente ya sabes que yo en mi, o por lo que mucha gente me ha conocido es porque yo hablo de el MIR y la residencia en España, pero fue simplemente porque para mí tenía sentido venir a hacer la residencia y era algo que yo quería. Y, y bueno, he hablado de por qué vine a España varias veces y es algo personal, pero yo nunca he querido que la gente crea que hay que salir del país para formarse bien o ujú, que España es el mejor lugar, porque de hecho, es más, muchas veces también lo he dicho que no creo que es el mejor lugar ni y que hay lugares donde te pagan mucho mejor y donde se aprende muchísimo, pero para mí sí es el mejor lugar en el que yo puedo estar ahora. sí, Pero es perfectamente válido la gente que incluso estudian en sus, estudian en sus países por el motivo que sea, porque es que además yo creo que en general la formación es bastante buena y luego lo bueno es tener esta posibilidad, ¿no? De que, ok, tú te formas en tu país porque querías y tenía sentido, pero siempre tienes una posibilidad de conocer algo de fuera y ojalá, que eso es lo que quiero que ahora más adelante nos cuentes, poder traer algo de Europa a través de esta oportunidad que tienes con las estancias formativas y llevarlo ojalá a México y como mínimo, si no a tu carrera profesional, porque yo creo que eso te abre muchísimo los ojos. A veces nos quedamos demasiado con lo que aprendemos en nuestro hospital, cómo se hacen las cosas en nuestro hospital y se nos olvida o no sabemos hasta que vamos a otro lugar que las cosas se pueden hacer de otra manera, mucho mejores o mucho peores también. Hay cosas que uno hace mejor en México probablemente de lo que se puede hacer aquí en España y viceversa. Entonces yo creo que es muy enriquecedor, ¿verdad? sí, fíjate que justo como que esa idea es muy valiosa, que no importa dónde te quedes al final, creo que lo que aporta más valor es que salgas y conozcas otros lugares y tengas la posibilidad de comparar, Claro, porque así aprecias lo que tú tienes y justamente creo que puedes conocer muchas cosas y robarte algunas ideas que pueden ser muy buenas ideas y que a lo mejor si las traes y las aplicas a tu día a día, hagas como tu trabajo más funcional. total. Entonces, pues sí, 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 o sea, vale la pena totalmente salir y conocer más lugares. Mm. Y cuando estabas buscando, porque sí recuerdo que me habías contado que el proceso para ti fue un poco largo, Sí. ¿cuál fue, digamos, ese proceso? O sea, ¿qué fue lo que hiciste cuando querías, o sea, que dijiste, ok, yo quiero derrotar a España? Ujú. ¿Cuál fue ese proceso que pasaste antes de que llegaras a conocer, pues, lo que yo estaba haciendo y, pues, bueno, que ya luego nos contaras un poco cómo fue que te pude ayudar, pero qué fue lo que hiciste en ese momento? Porque la verdad es que la información no es como fácil de conseguir. Ujú. Pues mira, tuve que decidirlo con mucho tiempo de anticipación, o sea, porque fácil, yo creo que a la mitad del R2 fue Así. que, sí, o sea, desde entonces yo ya tenía planteado, qué quería hacer con esos 2 últimos meses. Ujú, Y pues tuve que hablar y pedir permiso porque pues digo, no es como muy frecuente que los mismos residentes del hospital pues busquen esos 2 meses para hacer algo internacional, ¿no? ujú. Entonces, cuando yo pregunté y le dije a mi tutora como de, oiga, ¿me deja hacer una rotación externa 2 meses? Y me dijo, sí, pero de ahí ya, o sea, nadie lo había hecho Búscate la nunca, vida. nadie tenía contactos, nadie sabía dónde, nadie sabía recomendarme nada. Entonces, pues me quedé así de, ¿y ahora qué hago? Qué curioso, ¿no? Entonces, Porque en un hospital grande debe haber suficientes residentes como para que a alguien se le haya ocurrido rotar fuera, ¿no? sí, es que normalmente todos rotamos fuera, pero a nivel En nacional. México. Sí, o sea, como que buscan ir a los institutos en la Ciudad de México, los hospitales grandes, Ujú.
pero fuera, pues no. Entonces no Sí. había mucha información así. Yo me acercaba incluso a otros servicios como de, oye, ¿cómo le hiciste para rotar? Y había gente que salía, pero a otros lugares y nadie conocía muy bien como el proceso que yo debía seguir para solicitar una rotación. Ujú. Y pues claro que me metí a YouTube porque ahí siempre están como todas las respuestas a nuestras Sí. preguntas de la vida. Y ya ahí fue donde me di cuenta de tu página y de los videos que tú hacías. Pero eso no fue de R2, eso fue después, ¿no? Sí, fue como en el R3, o sea, como que fue medio año de estar cocinando un poco la idea, pedir Ah, permisos, tratar de ver qué tan factible iba a ser y pues obviamente pues empezar a trabajar también para hacer mi ahorro y poder claro. venirme para acá. Ujú. Pero llegaste a buscar algo me refiero, como buscar información o intentar contactar con algún hospital, hacer algo para conseguir la rotación o no tenías ni idea de cómo funcionaba esto. No, no tenía ni idea de cómo funcionaba Ah, porque pues obviamente yo ya sé cómo funciona el proceso en México, pero ujú. acá no tenía ni idea, estaba perdida. Entonces, pues como que di muy rápido contigo y ya el resto de mi proceso fue a través de ti. O sea, fue en YouTube supongo que habrá sido algún video donde hablaba de esto, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, un poco, ¿qué fue o sea, en qué dirías que te pude ayudar más o en qué parte del proceso crees que fue más útil nuestra ayuda o mi ayuda para conseguir la rotación? Pues la verdad es que o sea, fuiste fundamental para todo el proceso, Muchas porque, gracias. o sea, yo no entendía ni siquiera cómo funcionaba la página bien del Ministerio de Sanidad. Yo no entendía si las cartas que me pedían las tenía que hacer yo, se las tenía que pedir el hospital, me las tenía que dar mi gobierno o cómo funcionaba. Entonces, desde la claridad de qué tipo de documentos necesitaba y cómo los iba a ir consiguiendo fue importante. Y pues obviamente yo desde México pues tampoco es que conozca todos los hospitales de España, ¿no? O sea, Claro. hay algunos que son conocidos, no sé, el Clinic de Barcelona, La Paz, el Ramón y Cajal, que son como los más grandes, pero pues yo dije, a lo mejor hay alguna otra opción que es buena y yo no la conozco. Entonces, en parte llegué un poco así en cero de, no lo sé, vengo completamente abierta a todas las propuestas que tú me puedas hacer y dependiendo de eso fue que tomé la decisión. O sea, yo creo que lo primero fue decidir a qué ciudad de Ujú. España era la que quería llegar y ya de ahí fue, estas son nuestras opciones, hay que en parte escoger y en parte ver quién nos contesta. Entonces, más o Eso, menos así fue como se terminó de hacer la elección del hospital. sí. Esa parte es importante porque también, fíjate que ya ahora que he podido ayudar a otra gente también, justo ahora van a venir unos chicos peruanos a rotar, yo me he Ok. dado cuenta que la gente ya tiene muchos vienen con una idea muy cerrada, precisamente por lo que dices, porque hay algunos hospitales que se escuchan más desde fuera o de repente tienen bueno, no sé cómo le llaman en México, algún adjunto, o sea, algún especialista de su hospital que vino a rotar y Oída. normalmente ha venido a rotar a uno de estos hospitales grandes y ya vienen como que yo quiero ir ahí. Y Ujú. o sea, eso está muy bien, perfecto, pero hay muchas otras oportunidades dentro de España para rotar en hospitales muy buenos que por el motivo que sea, yo siempre digo a la gente, hay algunos hospitales que por el motivo que sea no son tan conocidos a nivel internacional bueno, porque no publican tanto o simplemente el hospital como tal no tiene tanto reconocimiento, pero dentro de España la gente sabe que son buenos hospitales y que son buenas opciones para rotar. Y a veces son más fáciles de conseguir la rotación porque como hay menos gente que lo conoce, hay menos solicitudes y más probabilidades de conseguir. Y en una especialidad como la tuya es mucho más sencillo. Me refiero porque interna al final, bueno, en interna tienes mucha posibilidad. Tú al final decidiste rotar en endocrino, pero podrías rotar en lo que querías. Tal vez de repente si hay gente que quiere venir a rotar en algo muy específico y puede que sus opciones sean pocas porque tiene que ir pues al Clinic, a La Paz, que son hospitales sumamente grandes que pueden ver la patología que esta persona quiere, pero casi siempre yo creo
que la gente puede venir a rotar, o sea, quieren venir a rotar en algo que hay más hospitales de lo que la gente cree. Ujú. Y hay que tener un poco la mente abierta, porque al final te das cuenta de eso, además de que conoces ciudades súper bonitas. Todo el mundo quiere ir a Madrid y Barcelona, que están genial, pero hay otras ciudades preciosas en España que puedes aprovechar y conocer. Entonces yo lo que intento es que ahora la gente, yo siempre respeto mucho y les digo, ok, dime dónde quieres rotar, pero ojalá que puedas tener la mente un poquito abierta y que yo te pueda ofrecer otras opciones, porque de verdad que pueden ser muy buenas y tal vez por Sí, lo que sea no las conoces. sí, o sea, yo sabía que quería ir, entonces, pues, al final, donde terminara, pues, yo me imagino que igual la práctica, pues, debe ser muy similar en todos los hospitales, entonces, Ujú. sí, yo también creo que vale la pena ir abierto a varias opciones para no perder la posibilidad de ir a rotar. Claro, o sea, en donde puede ser diferente es, ya te digo, gente que quiere rotar, pues en áreas muy, muy específicas, que eso sí, a veces hay hospitales muy grandes como el Ramón y Cajal, La Paz y demás, Ujú. que sí que esa patología en concreto son tan pocos casos que todos los casos se concentran en ese hospital. Pero me refiero a cosas muy, 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 muy raras. Ujú. O de repente, pues, por ejemplo, gente que quiera venir a rotar creo que pasaría más en especialidades quirúrgicas. Hay cosas que sí se hacen en muchísimos hospitales, pero hay algunos que tienen mucho más volumen. Entonces tú al final quieres venir ese mes, 2 meses o 3 meses a aprovechar al máximo el tiempo. Entonces quieres ver volumen. Ujú. Entonces a veces sí merece la pena ir a hospitales muy, muy grandes, pero ya te digo, generalmente tú, por ejemplo, que querías venir a rotar en endocrino así un poquito en general, ¿no? Que ahora quiero que nos cuentes un poco de eso. Pues bueno, endocrino hay muchas cosas en muchos lugares. Ya luego seguramente en el Ramón y Cajal habrás visto cosas que hay otros hospitales que no tienen, ¿no? Pero se ve mucho, o sea, endocrino tenías muchas opciones, o sea, abiertas, la verdad. Pues fíjate que me gustó muchísimo al final que me tocara el Ramón y Cajal, porque, o sea, hasta que estuve ahí con ellos, me enteré como de todas las cosas que hacían, o sea, como que previamente, pues yo a lo mejor traté de meterme a la página, ver cuál era su Mm. especialidad, no sé qué era de lo que más publicaban o lo que sea, pero pues en realidad ya hasta que estás ahí y empiezas a conocer quiénes son los adjuntos, a qué se dedican, Ujú. cuál es su especialidad, la calidad de consultas que dan, todos los protocolos de investigación en el que están, es cuando empiezas a decir como de, uff, nunca me imaginé que iba a estar en un lugar tan importante y con gente tan importante. Sí, 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 sí. Además es que el Ramón y Entonces, Cajal es un... entonces sí, o sea, al final me sorprendió bastante como la calidad de adjuntos que había ahí en el hospital. Y un servicio en especial que yo disfruté mucho, pero pues bueno, esto es como muy a gusto personal. Ujú, Fue como la clínica de diabetes tipo 1 que tienen, porque por lo que entiendo el Ramón y Cajal es un hospital un poco de referencia para esas patologías. ok. Y pues pude conocer muchísimo de la tecnología que se aplica para el control de la diabetes. En Ujú, México la verdad es que pues no tenemos tanta diabetes tipo 1, es más bien como tipo 2. Y de ujú, la tipo 1, la tecnología no está tan accesible. Entonces, bombas de insulina, plumas inteligentes para aplicar insulina, los diferentes tipos de sensores, pues no los había podido yo ver antes. Y aquí pues todo es financiado por qué el fuerte, eso es lo gobierno. que te iba a decir. Ajá, Eso es lo que te iba a entonces decir. yo decía, Dios mío, esto en México, si alguien quiere traer un sensor para medirse la glucosa, pues tiene que pagar sus 2,000, 3,000 pesos al mes, para poder tener estos flujos, ¿no? Y aquí Ujú. es como de, ay, se me estropeó el sensor, no te preocupes, te mandamos más, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que poder aprovechar y conocer toda la tecnología que hay disponible para esto es impresionante, toda la investigación que están haciendo, el equipo de enfermería que tienen para educar a los pacientes en diabetes. O sea, yo dije, es que aquí está, todo está funcionando maravillosamente, ¿no? Mm, O sea, entonces, yo creo que fue el servicio que más disfruté, sobre todo porque creo que pude conocer bastantes cosas y
pues bueno, espero que pronto llegue toda esa tecnología bien a México y patrocinada por el gobierno y ya la pueda yo entender y manejar allá. Sí, pues ojalá, y si no, por lo menos ya viste las posibilidades que existen y, y no sé, tienes una mente un poco, o sea, una visión mucho más completa Ujú. bueno, de esa área en concreto ahora mismo de la diabetes, ¿no? Pero de las cosas que podrías llegar a hacer en tu país o incluso en tu consulta. Al final yo creo que también uno tiene que pensar en uno, o sea, cómo yo puedo mejorar la forma en cómo yo trato a mis pacientes con esta nueva experiencia que tuve, ¿no? Sí, hay muchísimas cosas que, o sea, que yo viví en el día a día que me dejaron así como de, wow, esto está increíble, ¿no? O sea, por Eh, ejemplo, Cuéntanos eso, exacto, como un día, cómo era un día normal para ti, qué es lo que hacías cuando ibas al bueno, hospital. yo llegaba 8:30 más o menos era la hora de entrada y la hora a la que empiezan las consultas, ¿no? Ujú, Endocrino es mucho de consulta externa, entonces sí habían pacientes hospitalizados de vez en cuando, sí habían interconsultas de vez en cuando, pero no era el fuerte del servicio, entonces fue más bien una rotación de consultas externas. ok, Y cada semana se publicaba qué médicos daban qué consulta y en qué consultorio, ¿no? Entonces ujú, tú podías planificar como de, ok, este día quiero entrar con fulanito a tal consulta, tal otro día con sutanito a tal consulta y ya, o sea, como que tú podías hacer tu esquema de ujú, a dónde entrar y con quién. Y pues al principio sí procuras entrar con todos para conocerlos a todos, ir discriminando qué te gusta, qué no te gusta. Y pues al final como me di cuenta cuáles eran las consultas que a mí me gustaban y creo que me servían también mucho más a mí, ya fueron las que fui reservando para entrar más seguido al final. ¿y cuáles eran estas? Las de diabetes. Ah, ok. Ujú. Y pues su forma de atender a los pacientes es, al principio tienen a todos los de primera vez, ¿no? Entonces son a los Ujú. que se les tiene que hacer la historia clínica más completa, se les da un primer tratamiento y plan y seguimiento, ¿no? Estos Después son solo lo que normalmente envían de consulta un médico de familia, ¿no? De la sí, consulta primaria. exactamente los médicos de atención primaria o a lo mejor alguna referencia de algún otro servicio que los mandan por primera vez para que los valore un endocrino. Ujú, Entonces, pues ahí esas consultas son un poquito más largas porque pues son las de primera vez. De ahí vienen los que ya son subsecuentes, ¿no? Entonces, ujú, vienen como a chequeos generales, de analíticas, de imágenes, laboratorios, lo que sea. Entonces, esas también son un poco más fluidas y tienen una ujú. sección especial de consultas telefónicas, Ok. que eso también se me hizo súper bien porque, o sea, son pacientes que físicamente no pueden ir al hospital Ujú, y les hacen una llamada por teléfono y les dan la consulta por teléfono y es como de, mira, ya vi tus resultados, ¿qué te parece si este tratamiento lo cambiamos y te lo voy a dejar 2 pastillas al día, no sé, ¿no? ujú, ujú. Entonces, eso, por ejemplo, es de las cosas que me gustó bastante porque yo entiendo que es muy difícil que todas las personas puedan moverse al hospital y vale, o sea, es una forma de no perder una consulta médica y es una forma de mantener el contacto y el seguimiento de los pacientes sin obligarlos a que vayan, ¿no? Claro. Entonces, eso es como algo diferente que hacen aquí, que no hacemos allá, que creo que vale mucho la pena. Y de otra cosa que también me parece muy interesante, que no estoy segura de si solo es aquí en Madrid, pero tienen como una tarjeta sanitaria donde solo los médicos acceden a ella y ahí pueden ellos ver qué medicamentos tienen y si hacen alguna modificación o algo, lo agregan ellos desde el sistema y ya al paciente solo le aparece como de, ah, sí, ya me cambiaron la medicación y ellos van a las farmacias y ya Ujú. surten sus medicamentos. Eso es en toda España. Ah, perfecto. Ujú. Entonces, Sí, eso también me parece fabuloso sí. porque no hay dudas de, bueno, ¿y qué se está tomando? ¿Qué no se está tomando? ¿Quién se lo dejó? ¿Cómo se Ujú. lo dejó? Y es una forma de comunicación entre todos los médicos y del paciente para que todos sepan qué tiene de tratamiento. Entonces, eso Claro. también me gustó bastante. Y solamente ibas a consultas o llegaste a ir, por ejemplo, a las sesiones clínicas o había alguna
mm, algún comité específico de algo, no sé, no sé si hay comités de diabetes o algo así, pero algún tipo de comité, alguna reunión que hicieran, algún tipo de actividad extra aparte de las consultas. Sí, solo los martes, miércoles y jueves, de 2 a 3 de la tarde, se hacían revisiones de temas. Ajá. Entonces, un día era como para leer algún ensayo clínico, alguna publicación reciente, se discutía, se analizaba, veían si valía la pena o no, qué tan interesante, qué sesgos, etcétera, ¿no? Ujú, Otro día era como una revisión completa de un tema, ¿no? O sea, diagnóstico, tratamiento, lo que fuera. Y el tercer día era un día interesante porque era el día en el que se reunían todos los adjuntos y presentaban los casos en los que ellos habían tenido dudas, ¿no? Entonces exponían sus dudas ante el resto de endocrinólogos y decían, ujú, oigan, este caso, pensé esto, pedí esto, me salió esto y pues ahorita estoy atorado, ¿no? O sea, ¿qué me recomiendan ustedes como colegas ujú, endocrinos para manejar mejor a este paciente? Y así, o sea, todos comentaban algo, aportaban algo, se llegaba a una decisión grupal y todo era como en pro del paciente y, o sea, sin ver mal es como de, no, y cómo ya no supo qué hacer, ¿no? O sea, ujú. era un trabajo en equipo totalmente y todo en búsqueda del bienestar del paciente. Qué bien eso. ¿Y te tocó alguna vez presentar algún caso o algo o no? No, el calendario ya estaba, o sea, ya estaba Estaba todo hecho. establecido, sí, entonces, pues tratar de modificarlo para entrar ahí en los huequitos iba a estar un poco complicado. Bueno, también que también hubiera sido un poco de nervios, ¿no? Mejor ir a ver y ya está. Sí, sí, yo solo era espectadora, yo solo estaba absorbiendo todo lo que me estaban enseñando. Pero normalmente en la consulta tú participabas de alguna manera, o sea, me imagino preguntando o hacías, no sé, la historia clínica de algún paciente, alguna cosa. O era Sí, más que todo ver. casi siempre antes de pasar al paciente a la consulta, como que leían su historia y Ujú, te daban los adjuntos como un resumen, ¿no? Así es como de, es fulanito de tal, tiene tantos años, y ya se hacía como un resumen, ¿no? Y ujú. entonces ahí en el resumen tú tenías oportunidad de preguntarle algo, es como de, oye, pero ¿y cómo le hicieron el diagnóstico? ¿Por qué pensaron en tamizar esto? ¿Por qué? Entonces eran como el momento de retroalimentación. O Ujú, incluso después de la consulta también era un buen momento para aclarar dudas, ¿no? Y los adjuntos, pues la verdad es que todos siempre estuvieron abiertos para resolver cualquier cosa inquietud que se nos hubiera presentado. También pues explorábamos a los pacientes, podíamos interrogarlos nosotros, pero pues la verdad es que ahí yo también disfrutaba más ver cómo se manejaban ellos en la consulta y ver así como de, ah, ujú, mira, aquí lo manejo muy bien, controló mm, muy bien este paciente que llegó llorando o este mm. paciente que estaba molesto, porque pues supongo que igual es de las últimas veces que yo voy a poder ver a alguien guiar una consulta antes Claro, te de tocará ahora. darme. Ajá, exactamente. Entonces, el ver cómo cada uno resuelve diferentes escenarios y problemas también es bastante enriquecedor. Mm. ¿Y notaste muchas diferencias en la forma en cómo se diagnosticaban o se hacían cosas con respecto a lo que hacías allí? O sea, lo que haces en México. No, yo creo que tanto, o sea, en cuanto a cuestiones médicas, como de abordajes diagnósticos, Sí, eh, teórico, ¿no? Esa parte teórica. sí, yo creo que eso no cambia mucho. Es muy parecido. Obviamente aquí ellos tienen más accesibilidad a Más recursos. pruebas, exactamente. Entonces, si querían, podían hacer estudios moleculares, de todos los pacientes, saber si su patología era genética o no, pues cosa que a lo mejor allá Mm, nosotros no hacemos como de primera instancia o tan fácil ujú, como ellos lo hacen, ¿no? ujú. Pero pues de ahí en más, no, o sea, no tuve tanto conflicto o chocamos tanto así como en maneras de diagnosticar a los pacientes o de tratarlos. Ujú, Este, sí, es más bien como la disponibilidad que ellos tienen de los recursos. claro, sí, oye, eso está bien porque te das cuenta que entonces sí que en México se hacen bien las cosas, estamos diagnosticando bien. Otra cosa es que aquí, y es ahí donde te digo que de repente es más en hospitales grandes, tendrás más acceso a cierta cosa
que de repente es extra, pero que viene bien tener algún recurso extra, como eso, poder de forma muy rápida enviar algún tipo de examen que no tengo ni idea cuál será, pues para saber si eso es una cuestión genética o molecular, etcétera. Eh, pero que en la raíz, al final, la formación que tienes en México es muy buena también. Ahí es donde te das cuenta y valoras, ¿no? Sí, pero fíjate que algo que yo también destaco bastante, pues obviamente es como se nota muchísimo el nivel académico de los pacientes, ¿no? O el nivel sociocultural de la población Ok. de aquí, porque la terminología que usaban los doctores para explicarles sus enfermedades era compleja, ¿no? O sea, Ujú. llegaban y les decían, mira, la paratormona no sé qué y bla, y yo así como, ¿cómo el paciente entiende qué es la paratormona? Sí, Y en México nosotros simplificamos demasiado la explicación, ¿no? Es como de, no se preocupe, tiene ahí una hormona que sube y baja y se va a corregir y ya, ¿no? O sea, sí. no profundizamos tanto en cómo les explicamos sus enfermedades. Y aquí podrían irse a algo muy avanzado, decirles las complicaciones 3 pasos adelante, 5 diferentes tratamientos y les daban mucha libertad de elección a ellos, ¿no? Entonces yo dije, Ujú. uff, no, pues sí se nota que aquí, pues el nivel, sí, sociocultural de la población es diferente, ¿no? Y lo entienden y lo manejan y ellos entre más informados estén y más detalle tengan de todas sus enfermedades, mejor. Sí, eso último que he dicho sí es completamente verdad. Aquí la gente es muy exigente en cuanto a entender lo que les está pasando. Ujú, Pero no te creas, yo, porque yo personalmente que paso consultas y también pues ya he estado aquí varios años, yo creo que a veces no se explica tan bien como se debe, precisamente por eso. Yo creo ujú, que en ese sentido, por decir una de las muchas cosas buenas que creo que tenemos los médicos latinos en España, pero una yo creo que es esa y además es que la gente te lo dice, es que usted me explica, usted sí explica, es lo que te dicen. Lo que pasa es que la gente, por el motivo que sea, tal vez algunos porque no quieren parecer como tontos o porque hay todavía mucha gente que respeta mucho al médico que tiene el frente, entonces lo que dice santa palabra, no dicen nada y parece que entienden. Pero la ujú. realidad es, yo te diría, en la mayoría de los casos es que la gente aún así no necesariamente está entendiendo todo lo que le está pasando, excepto la gente que ya son pacientes muy crónicos. O sea, ahí me imagino que debe pasar. Hay gente diabética que ya ha pasado por un montón de complicaciones, que han tenido, yo qué sé, un coma diabético y, o sea, que han pasado mucho por su enfermedad. Esa gente a veces sí controla más su enfermedad que incluso a veces los mismos médicos y controla muchísimo más los términos y todo. Pero así en general, yo creo que la gente muchas veces o sea, tendríamos que bajar más el nivel y explicar mejor y tardar más en explicarle para que la gente entienda de lo que realmente se hace en términos generales. Pero sí, o sea, sí es cierto que la gente aquí, bueno, sí está bien educada, pero sí, cuando ya empiezas a hablar de cosas muy técnicas, imposible que la gente se entere de todo lo que le estás diciendo. Ok. Y yo Y sí creo que eso fíjate es que algo bueno que tenemos que hacer. dijiste algo también que creo que fue muy valioso, o sea, que los pacientes aquí todavía tienen mucho respeto por el médico. O Mm. sea, me tocó ver que se les planteaban y era como de, pues sí, lo que usted diga, yo estoy aquí como para obedecerlo y seguirlo y si usted me dice que no me tome esto, no me lo tomo, ¿no? Sí, Ya en México es como opcional, ¿no? O sea, como de, bueno, le dejo el tratamiento, pero opcional, ¿no? A ver si usted se lo sí, quiere tomar o no. Entonces, bueno, cuestiones así como muy pequeñas de cómo funciona claro. un país y otro que yo he podido como notar así. Y entonces, así un poco casi para terminar, ¿qué cosas, digamos, de esta rotación tú dirías que has obtenido algún tipo de habilidad o de perspectiva nueva que vas a aplicar de ahora en adelante, digamos, en tu carrera, o sea, en tu futuro como internista? Em, Fíjate que también, o sea, una de las intenciones que yo tenía de venir a rotar acá era conocer como el sistema de salud y también entender, o sea, qué tan fácil o qué tan factible podía ser como
en algún momento considerar venir y homologar títulos y buscar trabajo y lo que sea, ¿no? Ujú, Pero, o sea, de todas maneras hay como, pues, dificultades, pues también como intrínsecas de los adjuntos acá o de las especialidades acá, o sea, como que cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades en el sistema, ¿no? ujú, Pero pues ya me pude dar un poco más la idea de cómo funciona la calidad de vida acá, qué beneficios tienen, cómo pueden a lo mejor conseguir trabajo o a qué se dedican o qué hacen con sus vidas los médicos acá. Y pues claro que pues rescato como muchas ideas para yo tratar de llevármelo a mi práctica diaria. Así, cosas que yo veía en las consultas, no sé, a lo mejor lo de las llamadas telefónicas o ajustar diferente la forma en el que tienen los pacientes representados sus medicamentos, no lo sé. ujú. Pero creo que también aparte de todas las cosas médicas que yo pude haber ganado en esta rotación, quiero decir como todas las cosas no médicas que también gané estando acá, Sí, desde las personas que conocí, los contactos que haces con gente que viene de otros países, ¿no? O sea, también conocí gente de Argentina, Perú, ujú, eh, pues los de España. Entonces es gente que también te enriquece culturalmente de otras cosas, sus total. gastronomías, sus formas de ellos a lo mejor ejercer la medicina, ver que de pronto tu práctica se parece mucho en toda Latinoamérica, entonces Ujú. las mismas cosas que a mí me causaban así como de, ay, esto se me hizo raro, era como algo Ellos también. general, ¿no? O sea, para todos los que venimos así de Latinoamérica. Y pues ser rotante es muy cómodo en tus horarios, o sea, por ejemplo, de 8 8:30 a 3 de la tarde entre semana y los fines de semana eran libres, entonces era un tiempo que yo también tuve para organizarme y salir y viajar, ¿no? Y Claro. conocer diferentes sitios de España. Conocí un montón de ciudades, o sea, por ejemplo, Ujú. fui Sevilla, Málaga, Bilbao, Toledo, Segovia, fui a París, entonces creo Ah, o que sea, que también, aprovechaste muy bien. sí, o sea, yo cada fin de semana era, ¿ahora a dónde me voy, no? Bien. Y eso Entonces, también yo se creo tiene que hacer, que seguro. sí, entonces era como tener lo mejor de los dos mundos, o sea, salía, Ujú. viajaba y conocía y también estaba en un hospital que era bueno y que era importante y del que estaba aprendiendo muchas cosas. Oye, pues Entonces, nada. pues yo creo que me llenó bastante, estoy muy satisfecha con todo lo que aprendí. Para Ujú. este punto ya extraño desayunar chilaquiles y comerme unos tacos. Sí, sí, sí. Bueno, y eso que en Madrid hay mucho mexicano, pero no es igual, No es igual. para nada. Entonces, estoy bastante contenta, la verdad. Y yo creo que es una experiencia que todos deberíamos vivir en algún momento, la verdad. ¿Qué le dirías? Eso es lo último que te quería preguntar. ¿Tú qué le dirías a algún residente que se está planteando de si venir a hacer una rotación a España o no, que no lo tiene claro todavía? Yo diría sí, Ujú, pero organízalo bien. O sea, organízalo en el sentido de, pues busca si hay alguna beca a la que puedas aplicar que te pueda apoyar. Si no, pues ten como bien considerado tu presupuesto para que puedas venir y viajar y tengas como mucha libertad para salir y conocer. ujú, Y pues vas a aprender mucho, o sea, de todo se aprende, de lo médico y de lo no médico. Entonces, te gratifica bastante venir. Y ya que estás acá, dices, joder, qué bueno que vine, o sea, no hubo manera de que yo hubiera podido hacer esto en algún otro momento de mi vida, porque pues ya después empiezan otras responsabilidades de la Claro, vida de adulto que no va a ser tan fácil, entonces sí. sí, definitivamente lo recomendaría. Y entonces, porque sé que porque siempre la gente me lo pregunta y sé que cuando esto alguien lo vea, lo va a preguntar. ¿Cuánto dirías entonces que es un presupuesto más o menos bueno para que vengas a hacer todo eso que dices, bueno, para vivir y conocer un poco?
Uf, ¿Tú qué dirías? no he hecho tanto la conversión a euros. Euros. Sí, te lo puedo decir más fácil como en pesos mexicanos. Ok. Ya después lo Pero busco yo para convertirlo, no te preocupes. mira, por ejemplo, mi vuelo redondo me salió como en 18,000 pesos. Ok. Las rentas, esas sí te las puedo decir en euros, fue de 550 cada mes. Ujú. Y pues la verdad es que ya, por ejemplo, los viajes en trenes y así, pues cada uno depende con qué tanta anticipación lo compres, pero a lo mejor unos 25, 30 euros más o menos. Los menús del día, igual promedio 14, 15 euros. Pero otra opción es ir al súper y ahí a lo mejor compras tu despensa de la semana y que te gastarás también Claro. unos 15 euros y también te sale más fácil cocinar en casa y ahí también puedes tener un ahorro. Y pues, más o menos. O O sea, sea, que, yo, no- que yo recuerdo como de gastos básicos. ujú. Sí, yo normalmente le digo a la gente que se den, que piensen que más o menos, o sea, presupuestar, tener entre unos 1.000 o 1.500 euros al mes para Sí. pagar tu alquiler, para comer y que te sobre algo para poder hacer pues ese tipo de cosas. Porque al final cuando sales un fin de semana, ya sea dentro o fuera de España, pues entre el alojamiento que tienes que pagar y la comida, Ujú. pues de repente ese fin de semana particularmente pues te gastas 300 o 400 euros. Sí. Entonces, bueno, siempre he dicho algo así, pero bueno, quería ver si tú más o menos que lo has Sale más vivido, fácil para eso. lo sabías o cuándo ha sido tu experiencia, ¿no? Sí, sí, pues igual, pues si quieren ya ir de shopping y hacer otras cosas, pues también hay que agregar un extra al presupuesto. Sí, sí. Que también va a depender de lo que quieras hacer, por supuesto. Sí. Pues oye, yo de verdad que me alegro muchísimo que lo hayas aprovechado y, y no, ahora que vuelves, o sea, lo importante es eso, volver con otra perspectiva y ojalá hasta con otras energías para seguir para ese último empujón que te queda, ¿no? Para terminar. Sí, Dani, mil gracias y gracias por haberme ayudado a lograrlo. La verdad es que si no te hubiera contactado y no me hubieras acompañado en todo el proceso, creo que no habría sido posible. Ah, pues yo de verdad te lo agradezco también, porque al final esto nació un poco, de hecho, fuiste de las primeras personas que se atrevió a confiar en mí, que salió así un poco pues de gente que me contactaba, de hecho, al final como tú, antes que tú, creo que había venido solo dos personas más, una chica peruana y una chica mexicana que es anestesista, y, y yo tampoco tenía muy bien, pues, mucha idea de cómo podía ayudarle a la gente, pero cuando veía que la gente me lo preguntaba, pues bueno, quise poder hacer algo para ayudarles y de verdad que creo que es una excelente opción. Es por lo menos para quien no quería hacer lo que yo hice, que fue venir a hacer la especialidad aquí, es otra de las cosas buenas que uno puede hacer en general, porque ya te digo, yo creo que uno siempre tiene que abrirse la mente. Tú viniste a España y yo le voy a ayudar a la gente que venga a España porque tengo esa posibilidad, pero a la gente que se quiere ir a otras partes de México o a Estados Unidos, a mí eso me parece genial. Lo importante es salir y conocer otra cosa, porque eso lo único que va a hacer es enriquecerte como profesional. Por lo menos eso es lo que creo yo. Ujú, totalmente. Sí.